Bienvenidos a La Voz de la Biblia, el espacio donde aprenderás la palabra de Dios al dejar que ésta, en su luz, se interprete a sí misma. Episodio 5 de Lenguas Espirituales. Si este es tu primer episodio, recomendamos encarecidamente que empieces desde el primero. Muchas cosas fueron explicadas ampliamente y expuestas para que entiendas qué lo que es el don de lenguas y cómo debe usarse en la congregación y en la intimidad. Hoy seguimos centrándonos en la suma de la palabra de Dios. Sin más dilaciones, comencemos. Bien, Diego, creo que hoy es el episodio final. Lo es. La noticia es que hemos tocado todos los temas que teníamos preparados sin querer, queriendo. Diego, no lo digas así. Sin querer lo hemos preparado, lo hemos abordado a todos los temas sin darnos cuenta, porque empezamos con primero a los Corintios y ahora quedan algunas preguntas más en el tintero, pero lo vamos a hacer leyendo primero a los Corintios 14 y nos vamos a dar cuenta de que ya todo lo hemos tocado, solo vamos a dar algunos repasos a lo que considero debe ser explicado, sí o sí. Bien, Diego, comenzamos entonces. Sí, este no es un episodio donde voy a hacer un resumen de lo ya visto. Este es un episodio final. Quiere decir que esto es cuando vas a un programa que presenta a distintas personas con talentos, pero vos lees abajo que dice la gran final. Y vos estás viendo ahí a los participantes justamente concursar, pero ya están participando en la final, ¿sí? Si querés entender de dónde vienen, cuál es el objetivo por el que están ahí, además de ganar, algunos deben tener algunas metas personales y demás, eso no lo vas a encontrar en el episodio que estás mirando. Lo vas a encontrar si vas a los primeros, donde esos talentosos están entrando recién al programa para concursar. Claro, este es el episodio final donde los redondeos no son menester, sino la explicación que termine de edificar lo que hemos venido construyendo. Así es, ya la piedra angular ha sido puesta, las bases han sido solidificadas, ahora nos queda poner ya el techo y con esto cerramos todos los episodios. Bien, Diego, ¿cómo lo hacemos? Leamos primero a los Corintios 14, todo el capítulo, y nos vamos a ir deteniendo en lo que considere primordial. Yo leo de la versión BTX cuarta edición. Bueno, ya vamos. Yo te sigo con la Reina Valera. Bien, dice: seguid el amor y procurad las cosas del Espíritu, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, porque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consuelo. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablarais en lenguas, pero más que profetizarais, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Fíjate qué importante acá, lo central es no solo el orden, sino el para qué el orden, para edificación. Sí, Pablo está buscando que los dones sí o sí sirvan para edificación y no solamente para señal. Exacto, todo lo que Dios hace no es show, tiene un propósito y es que salgas edificado. Por eso tocamos
el tema en el episodio anterior de las personas que van a ciertas reuniones donde es pura supuesta manifestación de Dios y no tiene nada que ver con eso. No reciben edificación. Que vos vayas a una reunión donde te la pases gritando, hablando lenguas, tirándote al piso o siendo tirado, lo que es peor. Yo prefiero aquí la sugestión a la demonización. Sí, un tema delicado, pero que ya lo expusimos. Así es. Y lo expusimos sabiendo que no es blasfemia contra el Espíritu Santo, todo lo contrario. Amén. Entonces, yo prefiero que sea hasta sugestión y no demonización. Hay casos, yo he visto casos de personas siendo tomadas por espíritus inmundos en medio de la congregación. Yo he visto un montón. Claro. ¿Cómo discernimos que no sea el Espíritu Santo? Y creo que acá estamos encontrando la respuesta. No, sí, lo que es de Dios tiene que ser en orden. Ya desde el vamos en que hablemos en la congregación, cuando la palabra nos manda a que si no hay intérprete callemos, ya es un pecado, ya estamos cerrándole al blanco, estamos cerrando el propósito de Dios, y justamente esas reuniones no hacen que la persona salga más edificada. En absoluto. Y al contrario, mira, yo he estado en reuniones donde personas carnales han estado en lo que ellos consideraban borrachos en el espíritu, riéndose, y no han salido edificadas. Cuando han salido, han pensado, si el Señor se ha manifestado así a mi vida es porque realmente me ama tal cual soy y no tiene problemas con mi estilo de vida, o si los tiene en el momento de manifestarse, no importa, Él me toma igual. Esas personas no han sido edificadas, han salido igual que como entraron y han hecho cosas peores de las que hacían antes. Claro. Dios no hace shows. Por eso nos centramos en lo que Jesús dijo que nos centráramos. Por sus frutos los conoceréis. Pero cuando vamos a una reunión y sentimos que estamos siendo tocados por Dios, a pesar de que vinimos de la forma en que hemos venido, nos podemos llegar a engañar con ese pensamiento. Dios me ama tal cual soy. Exacto, Dios no nos ama tal cual somos. Nos ama a pesar de lo que somos. Así es, pero Él quiere que cambiemos. Bueno, Diego, esto me lleva a preguntar, ¿qué es la borrachera en Espíritu Santo? La borrachera en Espíritu Santo es algo que no existe y que todo creyente que crea que la vive realmente no está viviendo algo que venga del Espíritu Santo. No se confiere en la Biblia como ningún don ni como ninguna manifestación, sino que se infiere porque los que estaban ahí en Pentecostés decían, estos están ebrios, refiriéndose a los que habían recibido las lenguas, están ebrios. Y Pedro los tiene que corregir y diciéndoles, no, es imposible que nosotros como judíos a las 9 de la mañana estemos tomados, ¿sí? Así que no, eso es imposible. Y de ahí que confundimos, quiere decir entonces que se comportaban estos discípulos como si estuvieran ebrios. Claro, eso debe querer decir, entonces lo achacamos a, empezó la manifestación del Espíritu Santo y me embriagué con el Espíritu Santo. Claro, porque dice también la palabra, no os embriaguéis con vino, sino antes sed llenos del Espíritu Santo. Claro, si vamos haciendo una mala suma de la palabra de Dios, lo que se considera una eisegesis, vamos a caer en este error. Claro, ellos eran confundidos con ebrios, después la Biblia manda que nos embriaguemos del Espíritu, no de vino. La Biblia no te está diciendo que te embriagues con el Espíritu Santo, te está diciendo que no te embriagues con vino, pero que sí seas el lleno del Espíritu Santo. Una forma irónica de decir, mira, en lugar de llenarte de vino, cerveza o sidra, llenate del Espíritu Santo. Pero no te dice embriagate en el Espíritu Santo. Te está diciendo, te estás embriagando con alcohol. ¿Por qué mejor no buscas ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, Diego, yo creo que esa es la diferencia. La manifestación de un don versus la llenura del Espíritu Santo. Sí, a ver, el bautismo, bueno, muchas gracias que lo traigas. Por traerlo acá a colación te agradezco. A ver, el Espíritu Santo bautiza. Eso es algo de una vez. Es el proceso de regeneración para entrar a conformar el cuerpo de Cristo, el Israel de Dios. Entonces, ese es el proceso que el Señor hace una sola vez, el nuevo nacimiento.
De ahí en más, la palabra nos manda a que seamos llenos del Espíritu Santo y lo demarca como un proceso que tiene que ser continuo. La llenura del Espíritu Santo es algo distinto al bautismo del Espíritu Santo. ¿Y por la llenura somos usados en milagros? No siempre, no siempre. El Señor puede usarnos con dones de manifestación indistintamente de cómo estemos con Él. Y eso es lo peligroso, porque el Señor nos usa cuando Él considera que debe usarnos, y si no nos usa a nosotros, usará las piedras. Si no usa las piedras, usará un asno que le hable a Balaam. Pero cuando nos usa a nosotros, no debemos fijarnos en que estamos siendo usados a pesar de estar mal con Dios, sino que eso debe alertarnos. Hey, el Señor me está usando como herramienta, pero yo no me estoy comportando como hijo. Entonces, por eso Jesús demarca que no nos fijemos en los milagros, porque ni siquiera Él se va a fijar en eso. A muchos que le digan, en tu nombre hicimos esto y aquello, profetizamos, sanamos, hicimos milagros, Él les va a decir, nunca os conocí. Apartados de mí, y acá viene, hacedores de maldad. Es decir, aquellos que en lugar de dar buenos frutos, daban malos frutos. Por el fruto se conoce el árbol, no por lo que el árbol pueda hacer. Claro, sí. Se entiende entonces. Y algo que explicaste también. Judas Iscariote obró con poderes de Dios. Sí, cuando el Señor los manda a sanar enfermos y hacer cantidad de milagros, el Señor les da una manifestación del poder que recibirían después en forma plena, ¿sí? Los capacita para que por ese poder ellos prediquen la palabra. Ahora, el tema es este. El Señor les está dando un anticipo, pero ese poder seguía siendo el Espíritu Santo. Claro, no surgía de ellos mismos. Cuando nosotros vamos a la palabra y vemos que Jesús les dice a algunos, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, no dice la palabra ahí que necesariamente sean falsos profetas, sean satanistas, creyéndose que están siendo usados por Dios, porque los hay muchos. Yo he hablado con muchas personas que dicen, yo tengo estos poderes, y se los achacan al Espíritu Santo o a Dios. Ellos no saben teología, así que ellos dicen, Dios me lo dio, no sé, ven muertos, Dios me dio ese poder. Impongo manos en enfermos y estos sanan. He conocido personas que tienen estos poderes y no son cristianas. Bueno, estas personas sí están siendo usadas por espíritus inmundos. Yo me refiero a cuando dentro del cristianismo una persona que se ha convertido o no es usada en los milagros de Dios. Pero acabas de decir una persona que no se ha convertida. Judas Iscariote jamás se convirtió. O sea, nunca fue regenerado. Nunca tuvo el nuevo nacimiento. Nunca fue un cristiano, digámoslo así, para que se entienda, aunque el término empezara a usarse después. Claro, nunca fue un discípulo de Jesús. Ni siquiera lo consideraba el Mesías. Él lo llamaba maestro, no lo llamaba Señor. Sin embargo, el Señor le dio poder. El Espíritu Santo puede hacer milagros en personas que no son convertidas y a través de ellas. ¿Y cómo no determinar que una persona como la que nos contabas, que tienen dones de sanidad, no estén siendo usadas por Dios? No, a ver, acá, perfecta pregunta, gracias. Acá tenemos que matizar bien. Una persona como Judas Iscariote le fue dada por Cristo mismo esta autoridad. Judas no es que salió y él dijo, conocí una vez a un Cristo que decía ser el Cristo, a ver, en su nombre voy a intentar hacer ciertos milagros. No. Jesús lo encomendó a esa tarea. Sí, esto es muy distinto a estas otras personas que ya nacen con estos dones o los reciben en algún lugar que no sea de Dios o por algún medio que no sea el Evangelio. Claro, ahí surge la diferencia. Sí, porque ahí ya estamos hablando de espíritus inmundos. Pero hay personas que van a la iglesia, escuchan el sermón, aceptan a Cristo con una oración, pero sus vidas nunca cambian. Nunca han nacido de nuevo, nunca han sido regeneradas, pero fluyen en ciertas manifestaciones del poder de Dios, ¿sí? Sin embargo, no viven llenas
del poder de Dios, sino que esporádicamente el Señor las usa o ellos ejercen ciertos dones por medio de la fe, pero no tiene nada que ver con que estén viviendo llenos del Espíritu Santo. Claro, bueno, para no entrar en tema de dones, pero lo que estamos trayendo a la mesa seguramente deja muchas preguntas abiertas. Sí, quizá me vas a pedir otro episodio de esto. Y podría ser que hablemos un poco de esto. Sí, lo podemos hablar, pero bueno, lo que nos tiene que quedar en la mente es eso. No solamente los regenerados actúan con milagros, también los que no lo son. Sí, porque nosotros creemos que la salvación no se pierde. Nos abocamos, nos inclinamos mucho a la teología reformada. Sí, yo en lo particular no en todo, ¿sí? Hay cosas que no acepto, pero acepto el 95% de esas cosas. Es que uno no tiene que considerarse reformado, pentecostal, bautista, calvinista, arminiano. Seamos discípulos y consideremos a la palabra viva y eficaz y a la suma de esta como la verdad. Simplemente eso, y no caigamos en errores doctrinales. Bien, Diego, seguimos entonces. Sí, dice, versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo fuera a vosotros hablando lenguas, ¿de qué provecho sería si no os hablara con revelación o conocimiento o con profecía o con doctrina? Claro, Pablo, él llega hablando lenguas. ¿Quién le entiende? ¿Quién es edificado? Nadie. Exacto, entonces sigue diciendo, aún las cosas inanimadas que dan sonidos, bien sea la flauta o la cítara, si no dieran distinción a los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o se tañe con la cítara? Esto es importante porque es a lo que nos enfocamos en los primeros episodios. Creo que el 1, el 2, por ahí. ¿Cómo sabemos que lo que estamos hablando es lengua celestial? O de idiomas terrenales. Indistintamente, ¿cómo lo sabemos? Bueno, esto me trae a colación cuando Pablo dice, si hablara lenguas angelicales y no tengo amor, nada soy. Claro, punto importante que nunca tocamos. A ver, Pablo está hablando en hipérbole, está usando una exageración que no representa la literalidad de su situación. Cuando Pablo está diciendo, si yo hablara, lo hace en un contexto que si lo leemos a la luz del contexto de lo que viene hablando, el enfoque principal no son las lenguas, es el amor que debe preponderar. Claro. Entonces, Pablo dice, si yo hablara lenguas angelicales, si yo tuviese toda la fe de manera que trasladase a los montes, está hablando de su posición, si yo hiciera esto, ¿no es cierto? Y si diera mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, nada soy, de nada me vale. Claro, son suposiciones. Exactamente, Pablo ahí no está diciendo que uno pueda hablar lenguas angelicales. Está diciendo, si yo no solo hablara lenguas humanas, sino que también angelicales. Y obviamente haciendo referencia a algo muy visible en sus tiempos, que era este don de lenguas. Bueno, y visible también ahora. Claro, es que ahí cae la cuestión con lo que venimos hablando. ¿Cómo sabemos que son lenguas? La Biblia no dice que podamos hablar lenguas angélicas o celestiales. Como ya hemos estudiado, siempre utiliza el término glosa, que quiere decir un lenguaje real, y en eso debemos enfocarnos. Más allá de lo que creas que son las lenguas que hablas, la Biblia te manda, si no hay intérprete en la congregación, calla y háblalas en tu intimidad, y si estás en intimidad, no es que Dios sí o sí te va a dar la interpretación, pero vos tenés que pedir poder interpretarlas. Si las interpretás, las podés hablar en la congregación. Claro, lo que acabamos de leer, lo estoy buscando en el versículo 5, sección B. Claro, dice, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que el que habla lenguas las interprete para que la iglesia reciba edificación. Si yo interpreto mis lenguas, ¿sí? Y es una verdadera interpretación, no algo que yo pienso que estoy hablando e interpretando, las puedo hablar en mi congregación. Y si no,
tengo sí o sí que recurrir a alguien que interprete lenguas. Y si no hay intérprete, no puedo hablarlas. O sea, puedo, no debo hablarlas. Es un mandamiento, no una sugerencia. Diego, hay una distinción entre traducir e interpretar. Exactamente. No es lo mismo. La Biblia habla de interpretar las lenguas. Esto quiere decir, Bueno, significa que hay lenguas que pueden ser celestiales, porque no se traducen, se interpretan. a ver. En este caso, interpretar, y traducir sería lo mismo. ¿Por qué? Porque si fuesen idiomas terrenales, disculpa que me trabe, estoy pensando en la respuesta. Si fuesen idiomas terrenales los que se están hablando, uno podría pensar, bueno, las traduzco. En realidad el intérprete está traduciendo esos idiomas, ¿sí? ¿Qué pasa si el Señor me usa con lenguas en inglés? Y yo en mi congregación no hablo inglés, no hablo inglés en mi vida, pero ahí hablo en inglés y justo hay un hermano que sabe inglés. Bueno, él funcionaría como intérprete. ¿Por qué sería como señal en un caso específico? Y porque todos ahí presentes saben que yo no sé nada de inglés. Entonces, este hermano traduciría, si tuviésemos ahí un bilingüe, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo hablo ese inglés en lenguas? O sea, hablo esas lenguas en inglés. ¿Y qué pasaría si esta persona traduce y simplemente traduce y no interpreta lo que estoy tratando de decir? Claro, y si hablaras lenguas celestiales y alguien las interpreta, estaría traduciendo. Sí. Pero no solamente nos enfocamos en la traducción del idioma, indistintamente sea terrenal o celestial, algo que la Biblia no aclara. Si las podamos hablar, si podamos hablar lenguas celestiales, la Biblia no lo aclara. Por ningún lado. Sin embargo, si así fuese, que alguien las hablara, la persona intérprete no solo tiene que traducir, tiene que interpretar. Exacto. Indistintamente cuál sea la lengua que el Señor nos dé, el intérprete no traduce simplemente, sino que interpreta. Por ejemplo, si alguien viene hablando en japonés, yo, si sé japonés y alguien habla japonés, no solamente traduzco a los demás el japonés, sino que interpreto a la luz de la cultura del japonés lo que éste trata de decirme y por qué me está diciendo lo que me dice en ese momento. Claro, claro. Esto no nos da la facultad de inventar los sermones al momento de interpretar. Ahí en Hechos 2, todos escuchan que los 120 hablan las maravillas de Dios. Sí, hemos tocado el tema cuando alguien empieza a interpretar con sermones, algo que no calza con la suma de la palabra. Exacto, porque inclusive el que habla lenguas habla a los hombres, habla a Dios, y no a los hombres. Claro, bueno, recomendación encarecida al que no esté entendiendo mucho, que vaya a los episodios anteriores. Sí, esto es más para afianzar lo que venimos enseñando a los hermanos fieles que nos han venido siguiendo a lo largo de todos estos episodios. Así debería llamarse el canal, para los fieles. Podría ser. Bien, nos vamos al versículo 8, Diego. Al 8, gracias. Dice: y si la trompeta diera un sonido confuso, ¿quién se prepararía para la batalla? Tal cual. Así también vosotros, si por la lengua no dierais palabra comprensible, ¿cómo se entenderá lo que se habla? Estaréis hablando al aire, es decir, para nada, sin propósito, para hacer un show. Dios no es Dios de show. Amén. Es de paz. Y todo lo que hace lo hace con propósito. Tal cual. Entonces, tantas clases de voces, versículo 10, tantas clases de voces hay quizás en el mundo y ninguna carece de significado. Pero si no entiendo el significado de la voz, seré un extranjero para el que habla, y el que habla será un extranjero para mí. Así también vosotros, puesto que anheláis cosas espirituales, procurad
abundar en ellas para edificación de la iglesia. Bueno, acá estamos viendo, los corintios tenían algo peculiar. Ellos querían manifestación del poder de Dios palpablemente, es decir, que no quedaran dudas. Querían los dones del Espíritu Santo. Claro. Y estaban cometiendo errores cuando queremos mucho dones del Espíritu Santo, pero no entendemos bien el para qué los queremos y no nos enfocamos en que Dios hace todo con propósito, podemos caer en estos errores. Claro. Entonces, lo que estamos viendo acá es que la iglesia en Corintio quería dones y Pablo los dirige. Les dice, esto está perfecto, procuren los dones. Pero, ¿qué dice? Abunden en ellas, abunden en estas cosas espirituales, en estos dones, para edificación de la iglesia. Exactamente. Por lo cual el que habla en lenguas, ore para que interprete. Claro, por lo cual dice la Reina Valera, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Tal cual dice, porque si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Claro. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Entonaré salmos con el espíritu, y al decir espíritu no se refiere a espíritu humano, al Espíritu Santo, sino al espíritu humano. Entonaré salmos con el espíritu, pero también entonaré salmos con el entendimiento. Claro, Diego, a ver, entonces hablamos con nuestro espíritu. Sí, aquí la palabra dice que el lenguaje viene manifestado a través de nuestra boca, obviamente, pero es un hablar que hace el espíritu humano. ¿Cómo es esto? Nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Hay muchos que dicen el espíritu es lo mismo que el alma. Bueno, no. La palabra dice que seamos irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo. Somos tripartitos. Ahora, estamos perfectamente unidos y todo lo que ocurre interiormente va a manifestarse en lo exterior. De ahí se ven los frutos y cómo somos capaces de dominar o no la carne. Exacto. Si nosotros estamos viviendo una manifestación del poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no obra en la carne, obra en el Espíritu y por tanto el don empieza en el Espíritu. Claro. Y la manifestación se ve en lo externo, a través de la carne. Es decir, si yo tengo don de sanidad, seguramente o impondré manos sobre enfermos, u oraré por ellos. Pero siempre será a través de la carne, o sea, de mi cuerpo, para que se entienda. Cuando el Espíritu Santo me trae don de lenguas, es para autoedificación. La carne no se edifica jamás. Dios no trabaja en la carne, está corrompida por el pecado, pero el Señor trabaja en nuestro espíritu para que por él podamos dominar nuestros impulsos carnales. Por lo cual, si necesitamos edificarnos, el Espíritu Santo usará nuestro espíritu y oraremos en el espíritu nuestro, por el Espíritu Santo, hablando lenguas extrañas. Sin embargo, nuestro entendimiento, que es en la carne, va a quedar sin fruto. Gracias, Diego. Necesitaba aprender sobre eso. Bien, dice, gloria a Dios, dice, entonces, ¿qué? Versículo 15. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Porque nosotros, al orar con el entendimiento, manifestamos que el espíritu está rigiendo nuestra vida espiritual en lugar de la carnal. En la mayoría de las ocasiones, o así debería ser. Sí, obvio que orar y que escuches a alguien orar no quiere decir que sí o sí esa persona sea espiritual, pero digo, enfocándonos, sí, en los santos. Así es, en los que buscan vivir para Dios. Dice, entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Entonaré salmos con el espíritu, pero también entonaré salmos con el entendimiento. Bien, Diego, me hiciste recordar lo que contaste. Esa persona que te dijo, pedile a Dios en lenguas que te dé sabiduría. ¿Te acordás? Bueno, no lo voy a volver a comentar, simplemente a decir
¿Cómo le pedís a Dios en lengua sabiduría? Señor, te voy a orar en lenguas ahora para que me dé sabiduría. O simplemente vos al momento de orar en lenguas estás pensando en que Dios te dé sabiduría. Pero eso es como yo hablar inglés pretendiendo pedir un vaso de agua cuando todo lo que sé decir es good night. o decir welcome. No estoy pidiendo un vaso. Yo pienso que estoy pidiendo un vaso, pero estoy diciendo buenas noches y de nada o bienvenido. Claro. Las lenguas tienen un significado, Pablo lo está diciendo. Pidamos interpretar, no inventemos sobre la marcha cosas que no son factibles, no son posibles. Yo si pido sabiduría sobre algo lo hago con mi entendimiento, no puedo pedir sabiduría en lenguas. Distinto es si necesito sabiduría y yo no sé que la necesito y el Espíritu Santo me lleva en lenguas a pedirla, pero tampoco eso lo podemos cerciorar completamente, porque siempre que la Biblia da luz acerca de lo que se habla en lenguas, y ya lo expliqué anteriormente, es solamente para contar las maravillas de Dios, es lo que se ve en Hechos, ¿sí? Y uno se dirige a Dios para edificarse, pero al alabar a Dios, como pasó con los 120, también uno se edifica, como ya expliqué. Así que eso dejémoslo a Dios. Cuando Él nos tome con don de lenguas y no se entienda ese nos tome como que perdemos el dominio propio y o la conciencia, sino simplemente cuando Él nos dé qué hablar en lenguas y las hablemos, no asumamos que estamos pidiendo sobre algún asunto específico, a menos que las lenguas sean interpretadas, y ahí podremos hablar con autoridad sobre qué estamos diciendo. Pero bíblicamente no sabemos, no podemos decir que hagamos peticiones a Dios en lengua, no lo sabemos. Claro. Bien, dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Entonaré salmos con el espíritu, pero también entonaré salmos con el entendimiento. Se puede cantar en lenguas, pero eso no quiere decir que leamos un salmo, estemos con la Biblia abierta. Hay muchos que les encanta orar los salmos, bien, no hay problema, pero no quiere decir, bueno, voy a abrir la Biblia y voy a empezar a hablar lenguas mientras leo. Entonces en lenguas voy a estar entonando esos salmos. Claro, lees un libro en inglés, pero no sabes leer. No sabes cómo se lee el inglés. Digamos, sos un iletrado, no sabes leer para nada. Y agarras un libro en inglés y vos inventás las frases. Sí, o hablo alemán, sé hablar alemán, sí, y sé hablar español. El alemán lo aprendí por X razón. Sé hablar alemán, aunque yo soy español. Y agarro un libro de inglés y mientras leo el inglés, que no sé ni cómo se pronuncia porque no sé leer, empiezo a hablar alemán. Claro, nada que ver una cosa con la otra. Sí, más si no entiendo el alemán tampoco. Claro, supongamos que agarro un libro en español y yo sé palabras en alemán, pero no sé qué significan. Las aprendí, no sé, porque agarré un libro y se me quedaron 10 palabras en alemán, pero no su significado. Y yo leo en español, pero pronuncio esas palabras en alemán. Obviamente no voy a estar leyendo en alemán lo que ahí dice, sino que voy a estar repitiendo palabras que ni yo sé qué quieren decir en alemán mientras leo un texto en español. Ay, Diego, cómo hemos sido tan místicos y tan ciegos, lamentablemente. Entonces, los salmos, ¿hay una práctica que sea, ¿puedo cantar en lenguas? Bueno, acá te dice que sí. Cuando dice la Biblia aquí que entonaré salmos con el espíritu, no quiere decir que leas salmos de la Biblia y los transformes en lengua extraña con tu don de lenguas. No. Quiere decir que podés hablar lenguas y cantarlas. No hay problema con eso. De hecho, calza más con lo que ya venimos estudiando. Los que hablaron en lenguas en Hechos 2 contaban las maravillas de Dios. Esto parece afirmar más que lo que se habla en lenguas sean alabanzas. Y más que la Biblia dice que no va dirigida la lengua al hombre, sino a Dios mismo. A Dios le habla el que habla lenguas. Claro. Bien, dice, pero también entonaré salmos con el entendimiento. Porque si bendices con el espíritu, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar de simple oyente si no sabes lo que dices?
Bueno, acá dice, si bendices con el Espíritu. Claro, Pero no es que el que habla lengua se dirige solo a Dios. sí, pero aquí no tenemos que interpretarlo literalmente lo que Pablo está diciendo en el sentido de que él use algo literal para explicar algo, sino recordemos, Pablo está hablando suposiciones también. Es una costumbre que tiene él. En este caso, Pablo lo que está diciendo es, si bendices a alguien con el Espíritu, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar de simple oyente, si no sabe lo que dices? Pero aquí está la distinción. Sí, ya la entendí. A ver, Aquí dice, si bendices con el Espíritu, no a alguien, sino a Dios. exacto. Las lenguas son para dirigirse a Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. A Dios habla el que habla en lenguas, no a los hombres. Entonces, nosotros estaríamos escuchando bendecir a Dios con el Espíritu, y acá parece reafirmarse que se trate de alabanzas en otros idiomas, en otras lenguas, porque dice, ¿cómo el oyente dirá amén a qué? A tu acción de gracias. Se lee igual en la Reina Valera que en la BTX cuarta edición. Claro, contamos las maravillas de Dios y también en eso recae la acción de gracias. Podemos estar dando gracias en lenguas, ¿sí? Es una forma de contar las maravillas de Dios y de bendecir con el Espíritu. Inclusive sale edificada la persona y el oyente, si es que puede interpretar. Si nos deleitamos en la grandeza de Dios, nuestra fe se renueva, somos edificados. Tal cual. Entonces, dice, si bendices con el Espíritu, ¿cómo podrá decir amén a tu acción de gracias aquel que ocupa el lugar de simple oyente si no interpretas, no sabe lo que dices? Claro. Dice, pero tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Bueno, vos estás dando gracias, quizá ni vos entendés lo que estás diciendo porque estás usando lengua sin ser intérprete, sin tener el don de interpretación, y tu espíritu está siendo edificado. Vos estás dando gracias a Dios, vos estás alabándole, pero al otro oyente, ¿de qué le sirve? Claro, si te sirve algo a vos, hácelo para vos en la intimidad que tengas con Dios. Exacto. Yo si leo la Biblia y hago un estudio bíblico para mí, soy edificado. Pero si lo hago para otra persona, ya tengo que pensar en cómo dar el estudio a otra persona. Si yo entiendo un versículo bíblico, lo entiendo en 5 minutos. Si lo tengo que hacer entender a otro, quizá me tome 20 minutos, porque tengo que explicarle otros versículos para que él llegue a entender lo que yo estoy entendiendo. Ahí cae la interpretación de lenguas si lo llevamos a esto. No solamente traducimos, interpretamos lo que Dios quiera usar para edificarnos. Claro, claro. Aunque no se conviertan en sermones, podría decirse que esas acciones de gracias sean capaces de atribuirse a un sermón. Si el intérprete justamente puede dar a entender, es lo que tiene que hacer, el propósito de esa alabanza, y puede explayarse, pero siempre haciendo una distinción entre lo que la persona acaba de decir y lo que nosotros llevemos a entender a los demás. Eso es interpretar el propósito de lo que ese creyente está hablando en lenguas. Claro, claro. Pero no vemos que sean sermones ni prédicas, porque uno cuenta las maravillas de Dios. Al menos es lo que la Biblia refleja, ¿sí? Ya sobre si se puede predicar en lenguas, no lo sabemos. Puede haber alguna experiencia de algún cristiano que diga, sí, yo hablé lenguas y el que estaba atrás mío recibió un mensaje, una predicación y se convirtió, y él hablaba en ese idioma en que el Espíritu me hizo hablar a mí en ese momento. Yo me estoy enfocando, no digo que esas experiencias no sean reales, pero no es el propósito de nuestro canal enfocarnos en las experiencias, sino en lo que dice la palabra de Dios, obviamente sin apagar al Espíritu Santo. Claro, ni contradecir su obra. Así es, entonces en la experiencia puede pasar un ejemplo como este que acabo de dar,
pero ahora enfocándonos solamente en Biblia, lo que tan solamente la Biblia refleja es lo que hablamos. Así es. Bien, dice versículo 18, doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos vosotros. Bueno, Diego, a ver, muchos dicen que esto lo dice Pablo porque hablaba muchos idiomas. Sí, pero no se refiere a idiomas, porque en contexto Pablo viene hablando del don de lenguas, no de otros idiomas. ¿Por qué no si el don de lenguas puede ser de otros idiomas? Por esto, buena pregunta, por esto, versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Claro. Si Pablo estuviese hablando de que él hablaba en lenguas muchos idiomas, estaría hablando entonces esos idiomas con su entendimiento y después el versículo 19 carecería de sentido. Claro, porque ¿para qué Pablo diría en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento si él en el versículo anterior se estuviese refiriendo a que habla cantidad de idiomas, pero lo hace con su entendimiento también? Así es. No está hablando aquí Pablo de su habilidad para hablar distintas lenguas, sino de que prepondere el hablar con entendimiento, por lo cual inferimos correctamente en todo el contexto y por lo que Pablo dice de que él se refiere a que habla más lenguas espirituales que todos aquellos a los que se dirige, en este caso los corintios. ¿Por qué, Diego? Porque tenía el don de lenguas. Sí, y fíjate que él no dice que interpreta esas lenguas. Claro, él mismo está diciendo, yo en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, por lo cual las lenguas que dice que habla, él no las interpreta, porque si no las hablaría con entendimiento. Y aquí está diciendo que no lo hace. El mismo que dice que pidamos interpretarla, que podamos interpretar las lenguas, es el mismo que está infiriendo que él no entiende las que habla. Exacto. No sabemos si Pablo quizá recibió interpretación para algunas de sus lenguas o para ninguna en absoluto. Sin embargo, por eso es que él dice, pida en oración poder interpretarlas. No está diciendo que sí o sí Dios nos va a dar la interpretación, sino que a nosotros nos corresponde actuar con orden, pedir en oración que podamos interpretarlas, y si no son interpretadas porque al Señor no se le da la gana de que nosotros entendamos esas lenguas, las hablemos a solas para con Dios, como hacía él, porque si las hablamos en público, esas lenguas, por más convencidos que estemos en nuestro fuero más íntimo de que son de Dios, no edifican a ninguno. Claro. Bien, se entendió perfecto. Amén, gloria a Dios entonces. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, dice Pablo. O sea, él hablaba lenguas espirituales y encima que no entendía más que todos, pero él prefería hablar en la iglesia 5 palabras con su entendimiento, dice, para instruir a otros que 10,000 palabras en lenguas. ¡Wow! Sigamos, porque el texto es largo. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero sed maduros en el modo de pensar. Qué lástima que no lo somos a veces. En la ley está escrito, versículo 21, en otras lenguas y en otros labios, y en labios de otros, mira, en otras lenguas y en labios de otros hablaré a este pueblo, como dice la Reina Valera. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Es lo mismo que decir en otras lenguas y en labios de otros. Fíjate, la Reina Valera, léela de nuevo, por favor. Sí, versículo 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Bueno, ahí no logramos entender muy bien a qué se refiere la Reina Valera, porque dice en otras lenguas y con otros labios.
Podemos interpretar debidamente con otros idiomas, hablaré a este pueblo. Pero esos idiomas bien podrían ser celestiales. Claro. Sin embargo, la BTX, que es más fidedigna al texto original, no se refiere a lenguas celestiales. Fíjate cómo lo dice. Dice, en la ley está escrito en otras lenguas y en labios de otros hablaré a este pueblo. Una forma de decir en idiomas de otros. Así es. Pero esos otros pueden ser ángeles. Sí, podrían ser ángeles, pero cuando vamos a Hechos 2, lo que vemos es que ahí todos los que hablaron lenguas hablaban en idioma que otros ahí hablaban, o sea, idiomas terrenales. Sigue este texto sin especificar si acaso podemos hablar lenguas celestiales. Claramente. Bueno, Diego, ¿te acordás el pasaje de Romanos que dice que el Espíritu Santo intercede con nosotros con gemidos indecibles? Lo estoy buscando. Eso está en Romanos 8:26. Ah, perfecto. Dice, leo de la BTX cuarta edición. Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, porque no sabemos qué orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles. Claro. Bien, Romanos 8:26 no está hablando directamente de hablar en lenguas. Cuando Pablo dice que el Espíritu intercede con gemidos indecibles, se refiere al Espíritu Santo. Y nosotros oramos en lenguas en nuestro espíritu humano. Claro, pero el que nos da que hablar es el Espíritu Santo. O sea que podría ser lo mismo. Puede y puede que no. Te paso a explicar. En la carta a los Romanos 8:26 no se describe un lenguaje humano ni un don espiritual específico. Claro, no vamos más allá de lo escrito. Claro, está hablando de algo más profundo aquí. Habla de la obra del Espíritu Santo cuando el creyente es débil y no sabe cómo orar. Que aún orando bien nosotros no sabemos qué pedir como conviene. Exacto. Entonces, no expresable o indecible no significa lenguas ni palabras misteriosas, sino que no es lenguaje humano estructurado. En otras palabras, una intercesión que el Espíritu Santo hace que supera nuestras palabras, nuestra forma de orar, por más estructurado que sea. Claro. Él solo sabe pedir lo que nos conviene y cómo nos conviene. Así es. Cuando vamos a 1 Corintios 14, aquí las lenguas sí aparecen como un don espiritual específico, con expresión vocal y con interpretación. Entonces, Romanos 8 habla de intercesión del Espíritu en lo invisible y profundo de nuestro ser. No quiere decir que nosotros sí o sí hablemos esas palabras. Claro, no, además que dice gemidos indecibles. Quiere decir que no los podemos reproducir, ni siquiera en lengua. No lo entendamos por ese lado, porque no es lo que el texto original quiere decir. Romanos 8:26 está enseñando sobre lenguas. No. Está enseñando sobre cuando no sabemos qué orar, el Espíritu sí sabe, el Espíritu Santo. Y orará por nosotros en un nivel más profundo que el lenguaje humano. Pero eso lo hace el Señor sin la necesidad de que nosotros lo sepamos. Claro, igualmente si fueran lenguas, con el don de lenguas, nosotros, a menos que interpretemos, no sabríamos lo que el Espíritu Santo nos llevaría a pedir. Claro, pero va más allá de eso. El texto está diciendo que el Espíritu Santo gime por nosotros. No está especificando la manera. No está diciendo que lo haga a través de nosotros. O sea que ahora mismo, mientras nosotros hablamos, el Espíritu Santo puede estar intercediendo con gemidos indecibles y nosotros no lo sabemos.
Exactamente. Puede ser que el Señor lo haga cuando menos lo estemos pensando. ¡Wow! Es una obra que hace Él. No es menester que nosotros sepamos que lo está haciendo. Claro. Esto es importantísimo, Diego, porque no quiere decir que lo percibamos o que dependa de una experiencia emocional consciente. Claro, no depende de que sintamos algo. Claro. No, esto es tremendo. Así es. El versículo 27, para leer en contexto, dice que Dios conoce la intención o la mente del Espíritu. Es decir, aunque nosotros no podamos entender, Dios sí está completamente en control de esa intercesión. Pero ahí es donde nosotros nos confundimos, porque dice, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. El que escudriña los corazones es Dios. Entonces, el Espíritu intercede por los santos conforme a Dios, dice la sección B del versículo 27 de aquí de Romanos 8. Entonces, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, sabe qué es lo que está pidiendo. Y como nosotros tenemos en claro de que el que habla lenguas, a Dios le habla y por eso nadie le entiende porque por el Espíritu habla misterios, nosotros inferimos, si anclamos a este pasaje, si nosotros oímos y no entendemos y solo Dios entiende porque sabe cuál es la intención del Espíritu, seguramente Romanos 8:26 se refiere a que el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando hablamos en lenguas. Y no es lo que el texto dice. Para nada. Claro. Lo que el texto está diciendo es que Dios sabe lo que el Espíritu pide a pesar de que nosotros no podamos pedirlo como Él lo pide. Y que si oyéramos ese gemido, que aquí no dice que lo oigamos, pero si así todo lo oyéramos, el Señor sabe cuál es la intención del Espíritu. Pero no necesariamente sería un lenguaje que nosotros desconozcamos. Claro, la Biblia hace el énfasis de que nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo sí. También una forma de interpretarse correcta es cuando vas en oración y vos le estás pidiendo algo a Dios y no sabes bien cómo pedirlo, el Espíritu Santo hace entender e ir más allá tus palabras sin que vos lo sepas para que Dios entienda lo que te conviene a vos más allá de cómo sea que lo estés pidiendo. No, muy claro. Gloria a Dios. La Biblia no se enfoca en que oigamos al Espíritu Santo, porque no dice que lo oigamos, sino que se enfoca en cómo pedir según la voluntad de Dios, algo que solo el Espíritu Santo puede hacer. ¿Y difieren algo de la intercesión de Jesús? Qué buena pregunta. La intercesión de Jesucristo la leemos en Hebreos 7:25 y en Romanos 8:34. Aquí mismo. Sí. Cristo vive para interceder por nosotros estando a la diestra del Padre, pero lo hace como sumo sacerdote. Y esa es la clave. El significado de cómo lo hace un sumo sacerdote. Así es una intercesión externa y objetiva. Cristo presenta su obra, su sacrificio ya consumado, y habla como mediador legal y redentor. Es decir, Señor, yo ya pagué por ellos, y desde allí es la intercesión. Claro, abogado. Así es, mediador legal. Entonces, Cristo en el cielo nos representa delante del Padre, mientras que en la intercesión del Espíritu Santo es interna y subjetiva. Sí, me llamó la atención, dijiste que la intercesión de Cristo es externa y objetiva. Claro, porque Él no está dentro de nosotros específicamente, sino que Él habita en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. ¡Qué hermoso! Sí, pero objetivamente es el Espíritu Santo el que habita dentro nuestro, está con nosotros. Jesús dijo, si me voy, no les dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, enviaré a otro Consolador, dice Él. Entonces, aunque el Señor está
por el Espíritu Santo en nosotros y obrando en nosotros, específicamente Él está a la diestra de Dios. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo objetivamente dentro nuestro, que a su vez intercede desde dentro nuestro internamente. Y lo hace de manera subjetiva. ¿Qué quiere decir? Que da intercesión por nosotros de acuerdo a distintos ámbitos que estemos atravesando o distintas circunstancias. Claro. En cambio, Jesús intercede como mediador, el Espíritu Santo según lo que nos va conviniendo. Tal cual. ¡Wow! No es necesariamente audible ni consciente lo que el Espíritu Santo pide para nosotros. O sea, nosotros no oímos, no es necesario ni que percibamos, ni que oigamos, ni que sea que Él intercede y nosotros estamos conscientes de que lo está haciendo, sino que Él intercede para alinear nuestros deseos con la voluntad de Dios. Claro, por eso Él sabe pedirle a Dios como conviene. Así es, nosotros a veces pedimos y creemos que sabemos lo que nos conviene, pero no es a veces la voluntad de Dios lo que nosotros pedimos. Ahí entra el Espíritu Santo. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos, Señor, dame paciencia, el Espíritu Santo, aunque parezca irónico, bien puede decir, Dios, envíale pruebas a esta persona, a este hijo tuyo que está pidiendo paciencia. Porque nosotros pedimos paciencia y consideramos, para tener paciencia tenemos que tener paz. Y el Espíritu Santo intercede. Señor, mándale pruebas para que tu hijo, ejercite paciencia, aprenda la paciencia y sea perfeccionado en ella. Hay que tener tremendo cuidado con lo que pedimos. Tal cual. Bien, sigamos. Dice, en la ley está escrito, versículo 21, en otras lenguas y en labios de otros hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Claro, inclusive en Hechos 2 decían que los discípulos estaban locos. Sí, fue gracias a la acción del Espíritu Santo a través de la predicación de Pedro que se convirtieron. Pero, fíjate lo que dice, para no inferir que son lenguas celestiales, sino idiomas de las que habla aquí el texto originalmente, el versículo 22 sigue diciendo, así que las lenguas son por señal, no a los que creen, sino a los incrédulos. Ahora, si Pablo dice que si alguien entra en una reunión donde todos hablan lenguas sin intérprete, él va a decir que están todos locos, no parece funcionar como señal. Pero si ese entra y hay un intérprete, ¿no es cierto? O él mismo habla ese idioma en que el hermano está hablando lenguas, obviamente ahí sí va a funcionar como señal. Claro, pero no puede ser también señal de que, él estuvo presente en la manifestación de Dios, pero no quiso creer. No, porque si nadie interpreta y esta persona que está entrando por primera vez y oyendo esto no entiende, y si él no entiende porque tampoco habla lo que el hermano creyente está hablando, ¿no es cierto? La persona creyente está hablando porque no habla ese idioma en que el creyente está hablando lenguas, uno podría decir, esa persona no quiso creer, pero la señal le fue presentada. No debería habérsele sido presentada la señal, ni funcionado como señal, porque Pablo te dice que si no hay intérprete en la congregación, calles. Claro, nunca debió haber hablado. Y por ende este inconverso nunca debió haber escuchado. Por lo cual el texto no está infiriendo indistintamente de si el inconverso crea o no en las lenguas, ya funcionó como señal. No, el texto está infiriendo. Las lenguas son señal para el inconverso, pero este tiene que poder entenderlas. O hay intérprete que se las traduzca, ¿sí? Y le sirva a este para edificación o confrontación personal con la palabra, o él mismo tiene que poder entenderlas por hablar ese idioma en que está hablando el creyente, como sucedió en Hechos 2. Claro, ¿cuántas maneras hay de poder malinterpretar un pasaje? Sí, por eso hay que leer en contexto y con suma. Sí, dice, versículo 22, sección B, pero la profecía no es señal a los incrédulos, sino a los que creen. Si pues toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entraran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos?
Claro. Pero si todos profetizaran y entra algún incrédulo indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, reconociendo que Dios está verdaderamente entre vosotros. Fíjate cómo cambia el panorama. Ya no va a decir están todos locos, va a decir Dios realmente está mandando esta señal y está con ustedes. Claro. ¿Qué hacer pues, hermanos?, dice Pablo. Cuando os reunáis, cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación, tiene lenguas, tiene interpretación. Bueno, hágase todo para edificación. Claro. Si alguno habla en lenguas, que sean 2 o a los más 3, y por turno, y uno interprete. Me enteré de un testimonio de una hermana que comentó que en una congregación habían 2 hermanitas que hablaban lenguas y el pastor tenía que callarse porque la hermana hablaba lenguas y la otra interpretaba. Oh, no, tremendo. Horrible. O sea, el pastor, el cabeza de la iglesia, y que en ese momento tiene que preponderar la palabra y el respeto, tenía que callarse él para que las hermanas, una hablara lenguas y la otra interpretara. O sea que podían hasta manipular el mensaje. Y manipular al pastor y a toda la iglesia. Pasaban a tener ellas autoridad sobre el pastor. Y esto porque el pastor se sometía a algo que la Biblia manda que él someta. Él debe ahí decir, hermanas, ustedes, bueno, primeramente hacer uso del discernimiento de espíritu para saber si esta hermana realmente hablaba lenguas y si la otra realmente estaba interpretando. Pero aquí Pablo presenta que si se reúnen y cada uno tiene salmo, doctrina, revelación, y uno lenguas y otro interpretación, dice acá, si hay lenguas e interpretación, tiene que hacerse todo para edificación. Y fíjate lo que dice acá, si alguno habla en lenguas, que sean 2 o a lo más 3. O sea, si hablan 10, no. 10 no. Elíjanse 1, 2 o 3. Claro, una elección. Lo que demarca que las lenguas se controlan, no te hacen perder el control. Y dice, y que se haga por turno, y que uno interprete. Claro. Si hay uno interpretando, ayuda más al orden, porque si hay 2 o 3 intérpretes, uno solo interpreta. Esto es para evitar lo siguiente, que se me viene a la cabeza. Fíjate, hay 2 intérpretes y 2 que hablan lenguas. O 3 intérpretes y 10 que hablan lenguas. Bueno, entonces, ya que hay 3 intérpretes, ¿no es cierto?, que no hable uno solo en lenguas y por turno. Que no hablen de a uno, sino que este hable, el otro interpreta, este otro le hable al otro intérprete y aquel otro le hable al otro intérprete, al tercero. Y después los intérpretes que den el mensaje de lo que dijeron por turno. Claro, eso prepondera el desorden. Exactamente, se puede perder el control muy fácil ahí de lo que es el orden congregacional. Entonces, Pablo dice, no, si hay 3 intérpretes, que uno solo interprete. Después en la próxima reunión que interprete el otro, pero en esta que interprete uno solo y que tampoco hablen los 10 en lenguas, que hablen 2 y como mucho 3. Y ese solo vaya interpretando de a uno, porque cada uno tiene que ir hablando por turno. Claro. Por turno quiere decir no pisar el mensaje del anterior. Claro. Fíjate que estas hermanas cortaban el mensaje cuando ni siquiera pasó eso en Pentecostés. No, el Espíritu Santo descendió con lenguas, pero cuando Pedro empezó a predicar, todos callaron. Tal cual, ninguno interrumpió a Pedro con sus lenguas. Estamos viendo entonces cómo tiene que ser una iglesia ordenada. Y si no hubiera intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Perfecto. Y acá viene sobre los profetas, que hablen 2 o 3 y los demás disciernan, juzguen. Claro. Y si a otro que está sentado le fuera revelado, fíjate lo que dice, no a otro que esté saltando y hablando lenguas a lo loco o corriendo por toda la iglesia o revolcándose en el piso. Fíjate el orden. Y si a otro que está sentado, mientras está hablando el primero, el otro está sentado.
No hace falta que la persona esté levantada con los brazos en alto y tarareando supuestas lenguas o pegando saltos en el lugar y giros. No se entiende. Sí, se entiende. Tranquilos. Y si otro está sentado y le fuera revelado algo, que el primero que está hablando se calle. Porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Pues los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Lo que quiere decir no solamente que el que es profeta puede profetizar, sino que cuando tenés don de profecía, podés controlar el don. Claro, pero eso significa, porque yo he aprendido que este texto, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, quiere decir que solo puede profetizar aquel que tenga el don de profecía. No significa eso, y te explico por qué. Por el contexto. El contexto. Quizá no lo estoy viendo bien. El contexto demarca que Pablo no está hablando a personas que se creen profetas, sino a personas que realmente ejercen con el don de profecía. Nosotros podemos decir, claro, aquí Pablo está diciendo que el espíritu de profecía está sujeto a los profetas. Eso quiere decir que solo el que es profeta puede profetizar. Y no quiere decir que alguien que no es profeta pueda profetizar. No, el mensaje de Pablo va por ese lado, en el sentido de decir, obviamente, no debería profetizar todo el mundo, sino aquel que tiene el don de profecía, porque tampoco va a sanar todo el mundo, sino aquel que tenga don de sanidad. No va a hablar en lenguas todo el mundo, sino aquel que tenga don de lenguas, etcétera, etcétera. Sin embargo, el enfoque de Pablo no es ese, porque Pablo está hablando justamente acerca de los que tienen genuinamente el don de profecía. Claro. Entonces, está bien, en la congregación puede surgir que alguien que no es profeta quiera profetizar. Y esto puede calzar para que nosotros digamos, hermano o hermana, usted no es profeta, ¿sí? Entonces, cállese. Por lo claro. Sí, pero no es el enfoque de Pablo, no es el enfoque del texto aquí. El enfoque textual es que el que profetiza tiene el espíritu de profecía, el cual se sujeta a él. Yo, si tengo profecía, sujeto el espíritu de profecía, es decir, mi don. Claro. No es que tengas un espíritu que Dios puso y que es distinto y dentro tuyo lo puso y es de profecía. No. Cuando uno dice, cuando acá la Biblia dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, no se refiere a un espíritu externo que viene al profeta. Sí, se refiere al propio espíritu del que ejerce profecía, que está impregnado con el don de profecía. Claro. Ahí se entiende mejor. Entonces, el espíritu del profeta está sujeto, es decir, es controlado por el que profetiza. Esto va en contra de Dios me tomó, pierdo el control, empiezo a hablar. No. Por eso dice, si el que está escuchando recibe revelación, empieza a hablar, el primero que se calle. Y eso solamente lo puede tener alguien que tiene bajo sujeción a su don de profecía. Claro. Todos los dones son completamente controlables. No nos hacen perder conciencia, no nos hacen perder control. Amén. Y después dice, porque Dios no es de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Este no es un mensaje para Corintio, no, es que en Corintio eran otros tiempos, era otra cultura. Pablo dice que esto es para todas las iglesias de los santos. ¿Qué cosa? Su mensaje. Su Dios, nuestro Dios, que da el mensaje. Claro.
Dios no es de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Nuestro Dios, en toda su iglesia, actúa igual, con paz. No con desorden, no con confusión. Y después viene hablando de otras cosas que seguramente no vas a querer entrar en detalle. Sí, no vamos a entrar en lo que sigue, porque tampoco es el propósito de esta enseñanza. Diego, yo creo que hemos terminado de explicar todas las aristas de este tema. Y creo que, además de eso, que es muy positivo, la connotación que también nos da un lado muy positivo de parte del oyente es que no hemos abogado por el cesacionismo. Las lenguas, así como los otros dones, no han cesado, pero lo que sí tiene que cesar es la manera desordenada de usarlos. Se entiende más que claro. ¿Y si ha quedado alguna pregunta? Que los hermanos hagan sus preguntas. En caso si yo detecto que hay preguntas sin responderse, que no sean redundantes o previamente explicadas, a eso me refiero. En otros episodios, y yo detecto que hay preguntas sobre el arrebatamiento de la iglesia, sobre las lenguas, sobre nefileos, sobre lo que sea que toquemos, voy a armar un episodio especial donde voy a responder todas esas preguntas. Tan importante que todos oigan todos los episodios de cada uno de los temas. Sí, además para que hagan algo bueno, que es confrontarme con la palabra de Dios para ver si estoy predicando la verdad. Bueno, Diego, todo este tema ha quedado más que claro y creo que no hay nada más que acotar. Tan solo pedirle al Señor que Él sea quitando del error a tantas personas que están confundidas hoy en la iglesia de Dios y mal enseñando a otros. Sí, para que también el temor desaparezca de sus corazones y puedan vivir en paz, tranquilidad, en la libertad para la cual el Señor nos llamó. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Así sea. Bien, hemos llegado al final. Te agradecemos por acompañarnos. Podés suscribirte, dar like y tu comentario. Eso nos ayudaría muchísimo al llegar a más personas con la verdad. Nosotros nos encontramos, Dios mediante, en otro episodio de La Voz de la Biblia. Shalom.